Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchen otra parábola. Un hombre poseía una tierra y allí plantó una viña, la cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Después la arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió a sus servidores para percibir los frutos. Pero los viñadores se apoderaron de ellos y a uno lo golpearon, a otro lo mataron y al tercero lo apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros servidores en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su propio hijo pensando: respetarán a mi hijo. Pero al verlo los viñadores se dijeron: este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con su herencia. Y apoderándose de él, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño, ¿qué les parece que hará con aquellos viñadores? Le respondieron: acabará con esos miserables y arrendará la viña a otros que le entregarán el fruto a su debido tiempo. Jesús agregó: ¿no han leído nunca en las Escrituras: la piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular? Esta es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos. El que caiga sobre esta piedra quedará destrozado, y aquel sobre quien ella caiga será aplastado. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes para ser entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír estas parábolas, comprendieron que se refería a ellos. Entonces buscaron el modo de detenerlo, pero temían a la multitud que lo consideraba un profeta. Palabra del Señor. Tomen asiento. Muy queridos hermanos, en este viernes de la segunda semana del tiempo de Cuaresma, escuchamos este relato de primera lectura tomado del libro del Génesis, el capítulo 37 en adelante, que cuenta la historia de José, una bellísima historia, una pieza literaria realmente digna de ser leída y releída, y especialmente cuando sabemos que es una pieza literaria bíblica, inspirada por el Espíritu. Más énfasis le ponemos porque la leemos con un espíritu contemplativo, sabiendo que Dios nos está enseñando algo, como nos enseña siempre que leemos la palabra. Ustedes saben, José, que no es el José papá de Jesús, estamos hablando del Antiguo Testamento, el hijo de Jacob. ¿Quién era Jacob? El nieto de Abraham. Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob, a quien Dios después a este Jacob le cambió el nombre y le puso el nombre de Israel, porque de él nacerían, de los hijos de él, 12 hijos, las 12 tribus de Israel. Y ahí comenzaría el nombre y a crecer el pueblo elegido, el pueblo de Israel, ¿no? Este Jacob, Israel, como les dije, tuvo varios hijos, y el último lo tuvo ya siendo viejito, como una especie de gracia que Dios le dio. Y como suele pasar con los padres que tienen hijos de grande ya, a esos hijos, más que como hijos, lo crían como nietos. Y todos sabemos que los abuelos a los nietos los malcrían, ¿no? Por así decirlo. Es como que los crían de otra manera, tal vez con más ternura, porque los agarró ya en otra etapa de la vida, la etapa de la vejez, la etapa de las fuerzas, ¿no? Y bueno, y dice que a este lo quería con un amor de predilección. No significa, digo yo,
que lo quería más a él, al chico este, que a los otros hijos, más no, pero sí de una manera diferente, porque es otra etapa de la vida. Pero bueno, acá aparece lo que suele aparecer, que es la envidia de los otros, los más grandes, que dice, mirá, este es el elegido, hasta le hizo una túnica especial de manga larga, ¿no? A nosotros no nos dio eso. Y es el privilegiado, le da todos los gustos. Y dice que le tenían bronca. Los hermanos habían generado odio con respecto a su hermano menor. Y sucedió lo que sucedió. En una ocasión, el padre los envió a los hermanos a Siquén a trabajar allí. Y le dijo a el más chico, que recién empezaría a echar sus alitas, anda a buscar a tus hermanos, unite a ellos, empezá a trabajar con ellos, aprende la vida, que ellos te guíen. Sobre todo teniendo en cuenta que en las costumbres judías, ¿no? Ya desde los comienzos, el que llevaba al adolescente, al hijo varón adolescente a la vida, era el padre, hasta que cumplía los 11, 12 años por ahí, estaba en casa. La madre se hacía cargo de él, el padre no tenía nada que ver con los hijos. Pero una vez que entraban en la pubertad, ya el padre lo llevaba a la vida. El padre al varón lo llevaba a conocer el mundo y a trabajar con él y a hacerse hombre. Pero pensemos que en este caso el pobre Israel, Jacob, ya no tenía fuerzas para eso. Entonces lo manda a que sus hermanos le enseñen la vida, sabiendo que el más grande, el primogénito, ¿no? Judá, bueno, ya era grande y podía hacerse cargo de su hermano. Dicen entonces que cuando lo ven venir de lejos, los hermanos se confabulan y le dicen, mira, ahí viene el soñador ese, el privilegiado de papá, el nene de papá. Aprovechemos la ocasión y vamos a eliminarlo. ¿A dónde llega el odio, no? ¿Y a dónde llega la envidia? Hasta de los propios hermanos de sangre. Increíble, ¿no? Y bueno, y llega. Pero uno de los hermanos, Rubén, tal vez conmovido, con un corazón un poquito más blando que el resto, dice, no lo matemos, es nuestro hermano después de todo, es de nuestra sangre. Vamos a tirarlo en un pozo y bueno, y que Dios lo ayude. Y bueno, como escuchábamos, dimes y diretes, qué hacemos, qué no hacemos, hasta que terminan en definitiva no matándolo, pero vendiéndolo como esclavo. Y unos ismaelitas que iban camino a Egipto se lo llevan y pagan 20 monedas de plata y se lo llevan esclavo. Luego irán a decirle al padre se murió. Y el padre, bueno, obviamente terminará con mucho dolor o pasará esos años con mucho dolor. Pero obviamente ustedes saben la historia ahí no termina. José es llevado a Egipto, por esas cosas de Dios, el faraón pone los ojos en él, es como que lo aprecia, lo adopta como un hijo y lo hace administrador de todos los bienes del imperio Egipto. Tal es así que José crecerá en responsabilidades y en privilegios y será él el administrador de todo. Él tomará las decisiones que el faraón le encomienda, lo hace cargo de todo. En aquel entonces vino una gran hambruna después, con el paso del tiempo, y los pueblos vecinos, entre ellos el pueblo de Israel, tienen que ir a Egipto, que tenía muchos graneros y mucho grano almacenado, a comprar grano porque las tierras de ellos no daban fruto, estaban en sequía. Entonces Israel manda a sus hijos a Egipto y José cuando los ve venir a los hermanos, ellos no lo reconocen, él sí los reconoce y dice que se conmueve. Lejos de tener odio o venganza, podía vengarse de esos hermanos que lo odiaron y que hasta quisieron matarlo y terminaron vendiéndolo como un esclavo en lugar de cuidarlo como el hermano menor. Sin embargo, no, dice que se conmueve y llora por sus hermanos, pero sus hermanos no lo reconocen. Y entonces él comienza, los agarra aparte, se pone en una posición firme y les empieza a preguntar, cuéntenme sobre su familia. Tenemos a nuestro padre. ¿Tienen un padre anciano? ¿Vive? Sí. Y más se conmueve de que su viejito papá viviera. Bueno,
hasta que la historia termina en que él se da a conocer, se abraza con sus hermanos, les da lo que necesitan y va al encuentro de su papá. Una historia muy, muy linda, muy hermosa, que insisto, se las recomiendo leer porque vale la pena leer. Sobre todo viendo cómo acá hay dos cosas fundamentales que, entre otras, que resalta la palabra, y una es la envidia, ¿a dónde puede llegar? La envidia genera en este caso celos, bronca, odios y hasta la posibilidad de la misma muerte, ¿no? De matar, ¿no? Esa envidia. Pero que la mano de Dios está más allá de todo. Y cómo Dios escribe derecho en renglones torcidos, solemos decir. Que a este muchacho, inocente, cómo el Señor lo va llevando por el camino del dolor, porque no habrá sido doloroso para él, ¿no? Si entramos en la vertiente del relato, pero cómo el Señor lo va llevando a tierra extranjera y allí prácticamente tiene el poder del mismísimo rey, que es el faraón. Y desde ese lugar puede ayudar a su familia, porque él no tiene el sentimiento de odio de sus hermanos, sino al contrario, se conmueve, piedad, misericordia, los ayuda, los levanta. Siempre hay una enseñanza, decíamos al comienzo, claro que sí, tenemos que sacarla. Dios te está hablando a vos, a mí, a todos, a través de estas historias sagradas, que obviamente más allá de ser historias reales, son historias llenas de teología, es decir, de designios divinos, donde la mano de Dios se muestra que siempre está presente, ¿verdad? Y hace maravillas. Este Dios que del odio del hombre saca bondad y misericordia en abundancia. Es un poco, si lo llevamos al Nuevo Testamento, lo que se vive plenamente y de una manera perfecta en Jesús. Veíamos en el relato de hoy que Jesús les está echando en cara a los fariseos, a los ancianos del pueblo y demás, la hipocresía. Que sabiendo tanto de las cosas de Dios, porque eran los maestros religiosos de la época, sin embargo, cuando aparece el cumplimiento de esas promesas de la ley en Jesús, no lo aceptan. Al contrario, es más, como Jesús tiene esa personalidad tan cercana al humilde, al necesitado, y las multitudes lo siguen, la posición de ellos, ¿cuál es? Celos, envidias y odios. Por eso Jesús les hace su devolución y les cuenta estas parábolas, ¿no? Sabiendo que se las está diciendo a ellos, ustedes. Hoy en el caso de estos hombres que el dueño de la viña los pone al mando para que la administren, y cuando llega el momento de recibir los frutos y manda a los emisarios, ¿qué hacen? Los matan, refiriéndose a los antiguos profetas, porque así hicieron los israelitas en muchos casos. Mataron a los profetas, los persiguieron, esos profetas que Dios enviaba para hablarles, para transmitirles su palabra, su cercanía, para mostrarles un camino. Los mataron a muchos de ellos, hasta que les envía el propio Hijo, dice Jesús, a la viña, diciendo, bueno, por lo menos a él lo respetarán. Pero ¿qué se dice? No, matémoslo también. Bueno, y sin embargo, termina diciendo Jesús, la piedra que desecharon los constructores terminó siendo la piedra angular, ¿no? Jesús, la piedra angular era esas piedras que en las construcciones de las grandes edificaciones de los israelitas era la piedra de enganche, que se ponía en el ángulo donde todo el edificio descansaba, como una especie de piedra de cimiento, ¿no? De sostén. Bueno, ese es Jesús, en quien todo el edificio, que es la familia de Dios, descansa, se apoya, se sostiene. Bueno, ellos entienden que se refiere a ellos, ¿no? Cuando les reprocha el duro corazón. Y por eso terminan queriendo realmente aniquilarlo, sacárselo de encima. Pero todavía el tiempo de Jesús no llegó y ellos tienen que esperar porque la gente lo tenía como un profeta. Es decir, insisto con esto, Dios está atrás. Y de lo que nosotros vemos como algo espantoso, algo realmente
descalificable la actitud de odios, de rencores y de envidias. Sin embargo, el Señor hace maravillas, saca cosas buenas, aún de situaciones adversas, que puede ser cualquiera. Nos habla al corazón la palabra y nos invita a vivir y a mirar la vida con nunca olvidar la mirada sobrenatural de lo que pasa. En estos tiempos duros que nos toca vivir, en estos tiempos de guerra, en estos tiempos de odios, en estos tiempos de tantos rencores, de tantas envidias, de tantos celos, de tantas rivalidades que existen, de inseguridades, donde a veces nos sentimos cansados y agobiados. Aquí está la palabra que hoy resuena, donde el Señor nos dice: estoy acá, seguí confiando, no bajes los brazos, seguí adelante, porque yo estoy obrando. Es una cuestión de fe, es una cuestión que brota de una intimidad con Dios que nos sostiene y nos mantiene de pie. A pesar de todo, no bajar los brazos y seguir creyendo, seguir orando, seguir caminando y tener esa paciencia espiritual que está ligada a la esperanza para saber que Dios de todo esto podrá sacar grandes cosas. Y ya lo está haciendo, aunque nosotros tal vez no lo terminemos de ver, de descubrir. Dios está ahí, Dios está ahí. Y nos invita a obrar como obró tal vez el mismo Jesús, o antaño, o como obrara José, nunca con sentimientos de venganza, sino más bien como actúa Dios. Jesús obró, José obró con misericordia, tuvo compasión, se compadeció de la miseria inclusive. Por eso, hermanos queridos, este tiempo de Cuaresma nos invita a esto, a confiar, a no tener temor, a pesar de que muchas veces los vientos son difíciles cuando se vienen en contra, y a pedirle al Señor que nos llene el corazón de sus propios sentimientos, de humildad, de confianza, de paciencia, que es esperanza, y sobre todo de mucha misericordia y mucho amor. Señor, acá estoy, mi corazón es tuyo, obra vos, dame tus sentimientos, para que no sean los míos, los del hombre viejo o terrenal, los que obren, sino seas vos en mí, para que yo pueda ser un signo tuyo en este mundo y en esta situación que me toca vivir, que nos toque atravesar. Pidámosle esta gracia al Señor. Pidámosela, por supuesto, pidiendo la intercesión del Sagrado Corazón, la ayuda del corazón enamorado del Hijo, y por supuesto la intercesión, la compañía, la fortaleza que nos transmite una madre tan cercana y tan fiel como María. Que así sea. Que así sea.